Por favor, ahí estoy escuchando que tienen habilitados los audios. A ver, traten de poner el mínimo o lo deshabilitan y habilitan cuando quieran hacer algún aporte que se pueden hacer. Eh, entonces vimos lo que es el primer, segundo componente, el primer gran componente era la posición estratégica, que ya la vimos, y es la más compleja. De hecho, vimos para definir la posición estratégica de una organización, vimos modelo de negocio, vimos misión, visión y valores, vimos ventaja competitiva. Ese era el primer apartado. El segundo eran las estructuras, que la vimos ya en la clase pasada, y ahora pasamos a los procesos, ¿sí? Estructuras con procesos, estas dos grandes cuestiones van a conformar lo que es la organización formal de una institución, cualquiera sea, ¿sí? En cuanto a los procesos, para que tengan una idea, a mí me gusta hacer un poco eh, la analogía para comparar y para distinguir inclusive qué son las estructuras y cuál es la diferencia en cuanto a los procesos. Imagínense el cuerpo humano, ¿sí? Eh, la estructura sería nuestro esqueleto, por ejemplo. Nuestro esqueleto, nuestra musculatura, los esqueletos que sirven como función esencial para sostener la musculatura, y junto con el esqueleto y la musculatura, los órganos vitales, ¿verdad? Esa es la función, digamos, de la estructura. Y cada uno de luego tenemos los órganos, nuestros distintos órganos, corazón, riñón, hígado, distintos órganos que no van a ser, que van a cumplir determinadas funciones. Bueno, esa estructura, que es el esqueleto, musculatura y orgánica, sería el comparativo a la estructura organizacional, ¿sí? Que cada uno tiene un determinado nombre y una determinada función. Bien, ahora, los procesos es todo lo que va a ir atravesando a esa estructura, ¿sí? En términos humanos, ¿qué procesos tenemos en términos humanos? Tenemos un sistema, por ejemplo, respiratorio, ¿sí? Un sistema circulatorio. Y ahí lo que va a funcionar son procesos, pasos, ¿sí? O sea, una serie de actividades o funciones que se tienen que realizar de forma coordinada para poder cumplirse, para poder ser cumplidas, digamos, ¿sí? Entonces, cuando por ejemplo hablo del sistema respiratorio, ¿qué parte de la estructura está tocando en el sistema respiratorio? Bueno, la nariz, faringe, laringe, se entiende los pulmones, ¿ah? Todo eso va sucediendo. ¿Se va entendiendo? Entonces ese sistema, o la forma que tenemos nosotros de respirar, que va a estar incluido en un sistema respiratorio, va a ser una consecuencia de determinados pasos que van a ir sucediendo y que van a ir atravesando a las estructuras a través de sus distintos órganos humanos. Bueno, en la organización es lo mismo, ¿eh? La estructura vendría a estar conformada por los cargos dentro de la organización. Por ejemplo, gerente, jefe, jefatura, departamento de distintos tipos, de venta, de compra, de producción, de administración, de financiero, son distintos cargos. El ayudante de contador sería un ayudante auxiliar contable, el vendedor, que vendría a ser un colaborador para la gerencia comercial, ¿se entiende? Son distintos órganos o cargos en el caso nuestro, digamos, de la organización. ¿Y cuáles son los procesos que atraviesan ese órgano? Bueno, los procesos administrativos, ¿sí? ¿Cuáles son esos procesos? Ya lo vimos varias veces y también lo habrán visto en las primeras materias. Esos procesos son el proceso de administración, financiero, comercial y productivo, básicamente. Y una de recursos humanos como una nueva función, no tan nueva, pero sí merece, digamos, tomársela por la importancia que tiene como un proceso más y aparte, ¿sí? O sea, uno más dentro de los otros clásicos que yo he nombrado. Esos son los procesos que van a ir atravesando varios distintos órganos. Por ejemplo, cuando yo hablo de una función, a ver, cuando se habla de abastecimiento, ¿sí? ¿Quién necesita abastecerse? Bueno, por ejemplo, la función de producción. ¿Sí? La función de producción necesita insumos para poder producir. ¿Qué hace? ¿De dónde los pide? Bueno, le va a pedir seguramente seguramente va a tener un almacenes, ¿sí?
que dependerá inclusive de producción, pero le va a solicitar insumos. Y si Almacenes no tiene, Almacenes le dirá a un departamento de compra que quizás ya no pertenece a todo el departamento de producción, sino que pertenece al departamento, por ejemplo, de administración, le va a pedir que compre esos insumos para que producción tenga luego los recursos que necesita para poder funcionar, ¿sí? Y entonces ya vamos atravesando distintos departamentos. De producción pasamos a compras, y de compra, por ejemplo, un sector contable que autoriza la compra o que va a hacer un pedido de cotización a determinados proveedores, por ejemplo. Si es que lo hace, si es que ese sistema está diseñado así, bueno, ya estaríamos atravesando distintos cargos dentro de la organización, inclusive distintos departamentos, comercialización y contabilidad o administración. ¿Se entiende? Entonces, un solo procedimiento, que es el procedimiento de abastecimiento de insumos para producción, va a ir atravesando distintas, como decía, cargos y departamentos. Y así cualquier otra función, evidentemente van a ir atravesando distintos órganos, cualquiera. Una función comercial, por ejemplo, también. Una función comercial que es, por ejemplo, salir y vender. ¿Ah? Seguramente que tenemos unos repartidores, no sé, distribuidores, que son los últimos en la cadena de la función comercial. Van a necesitar de quién. Van a necesitar, a ver, por ejemplo, combustible para poder cargar a los vehículos que tengan para hacer el reparto. Bueno, esos combustibles tenemos dos formas de obtenerlos. Primero, si ya forman parte del presupuesto de la propia función comercial, o sea, del propio departamento, o si no es así, quizás requiere autorización otra vez de contable, de la función contable, que va a ir a autorizar la compra de combustible para que esa función comercial pueda hacer su reparto de forma normal. ¿Se entiende? Entonces, otra vez, ve, tenemos una función comercial y una función administrativa, ¿sí? Administrativa contable. O si, por ejemplo, hay un recorrido grande, amplio, por una campaña publicitaria muy potente, seguramente no solamente hará falta la autorización o la revisión del departamento contable, sino además de un departamento administrativo, que por la envergadura del presupuesto necesita una autorización más, por ejemplo, ¿sí? O la autorización de la gerencia general. ¿Sí? Por darle algunos detalles, algún tipo de ejemplo, digamos, de cómo los procesos o los procedimientos eh, van a ir atravesando ese conjunto de órganos o esa estructura que hemos mencionado en las clases anteriores. ¿Cuál es el objetivo de ver esto, de analizar esto? Que son dos cosas distintas. Una cosa es la estructura, que nos da la idea estática de cómo está diseñada y diagramada los conjuntos de tareas y las jerarquías que hay entre los distintos cargos dentro de una organización. En cambio, los procesos, lo que nos ha dado una idea de toda una continuidad, o sea, de cómo esas tareas funcionan de forma coordinada o no, o sea, son eficientes o no, ¿sí? Puede ser inclusive que no estén tan bien diseñadas, pero que el proceso aún así sea eficiente, sí se puede. ¿Sí? Por ejemplo, yo puedo tener una metalúrgica, que la tengo acá muy cerca de donde yo vivo, ¿sí? Una metalúrgica que no está diseñada con organigramas, con distribución de cargos, de funciones y de jerarquía. Sin embargo, los procedimientos pueden ser eficientes, ¿sí? Porque la gente lo conoce, hace mucho tiempo vive haciendo la misma actividad, en general lo hacen bien, y entonces eso hace que, a pesar de no tener una buena estructura organizacional, los procesos dentro de la organización son eficientes. Puede pasar, ¿eh? También puede pasar. Sería bueno, lo ideal, que tenga diseñada la estructura y también bien diseñados los procesos, ¿sí? Entonces, ¿cómo esto de los procesos, que más o menos espero haberles dado a entender de qué se trata? La idea es encontrar o ver si los procesos dentro de una organización forman parte de una fortaleza o de una debilidad. ¿Sí? Si es una fortaleza, significa que los procesos son eficientes, o sea, que se cumplen con eficiencia. Esto significa que se cumplan en tiempo, que se cumplan en forma, en calidades, que sean eficientes. Eso es un proceso, o sea, ese es el punto que debemos llegar como conclusión de este apartado. Saber si los procesos organizacionales son eficientes y sirven para el cumplimiento de los objetivos de toda la organización. Como concepto, proceso, ya lo venimos diciendo, secuencia de pasos dispuestas con algún tipo de lógica que se enfoca en lograr un resultado específico.
¿Mm? Los procesos son mecanismos de comportamiento que diseñan los hombres para mejorar la productividad de algo, para establecer un orden o eliminar algún tipo de problema. Continuamos esto, ya lo vimos. Esto es muy conceptual. Creo que queda más claro inclusive con los con el ejemplo este que acabo de mencionar, pero básicamente un proceso va a incluir una entrada, el proceso propiamente dicho, que es un conjunto de relaciones y una salida. ¿eh? Entonces, por ejemplo, acá vimos el ejemplo del abastecimiento, ¿sí? Por ejemplo, el procedimiento de abastecimiento de insumos. ¿Cuáles serán las entradas? Bueno, depende de lo que yo estaré analizando, pero por ejemplo, en un procedimiento de producción, un proceso productivo cualquiera, una panadería, las entradas serán los insumos, el proceso será el conjunto de actividades que vengan a realizar esa panadería, y la salida será el pan, terminado y listo para vender o para distribuir. Ese sería un proceso. Tiene al menos tres partes: entrada, proceso y salida. Y hay algo que, a ver, no figura acá, pero que también es muy bueno. Bueno, acá está el concepto de la eficiencia que les decía. ¿Ah? ¿Cuándo esto es eficiente? ¿Cuándo los procesos son eficientes dentro de una organización? Cuando esto se hace en un tiempo mínimo, siempre el tiempo es un sinónimo de dinero y de eficiencia, y cuando se hace con calidad. ¿Qué quiere decir? Que el pan salga rápido y que salga rico, básicamente, en esos términos, en el ejemplo que yo les acabo de mencionar. Bien. Bueno, hoy tenemos muchos chicos, me alegro mucho. Para continuar con esto, bien, un poco para que por ahí se nos van mezclando los conceptos, pero esta creo que va a ser una buena manera de que les sirva inclusive para otras asignaturas, distinguir tareas, actividades, procedimiento y proceso. Bien, fíjense que esto tiene que ver con una cuestión de jerarquía. La tarea es el mínimo esfuerzo que se hace, humano o mecánico, una tarea. Si hablamos de organización, estamos hablando de esfuerzo humano, ¿sí? De tema de una tarea humana, de una acción, ya sea física o intelectual, humana. La tarea es lo mínimo, lo más chiquito, digamos, que se puede llegar a describir o manifestar o inclusive trabajar. En cambio, una actividad es un conjunto de tareas. ¿Sí? Cuando una tarea forma parte de un conjunto encadenado y ya tiene una determinada salida, eso ya conforma una actividad. ¿Sí? Un conjunto de actividades, por ejemplo, van a conformar un procedimiento. ¿Sí? Y un conjunto de procedimientos van a conllevar a un proceso. ¿Se entiende? De lo más chico, lo más pequeño, a lo más grande. Una tarea, por ejemplo, ¿cuál es la tarea? Una tarea que yo le puedo brindar a ustedes puede ser, por ejemplo, a ver, realicen el punto número 1, el punto número 2, no sé, ¿sí? Dentro de una actividad práctica, la que yo les digo, punto número 1, 2, 3 sería una tarea. Una actividad, por ejemplo, realizar todo el trabajo práctico número 1. Un procedimiento, ya vendríamos algo más que vendría a ser, por ejemplo, a ver, la planificación curricular, vendría a ser básicamente un procedimiento. ¿Sí? Estoy yendo cada vez más. Y un proceso que es más amplio, ya vendría a ser, por ejemplo, todo el plan de estudio de ustedes. ¿Se entiende? Entonces, ahí pasé de una actividad o de una tarea que podría, como les dije en el ejemplo anterior, o podría ser una tarea docente, que sería tareas dictado de clases diarias, una tarea, dicto la clase hoy. Una actividad que ese conjunto de tareas conforme termine una unidad, ¿sí? Y que esa unidad pueda ser resumida, aplicada en un trabajo práctico. Un procedimiento podría ser eh, todas estas conjuntos de tareas y actividades, por ejemplo, de trabajo práctico 1 y 2 y 3, para que conformen estos los parciales 1 y 2, por ejemplo. ¿Sí? Todo eso sería un procedimiento. El procedimiento evaluativo, ¿sí? Sería así. Parcial 1 conforma todas las actividades y las prácticas 1, 2 y 3 me sirven a mí para tomar el parcial número 1 y ese ya sería el procedimiento. ¿eh? Y de evaluación final de ustedes. Y todo va a ser parte del proceso general dentro de su carrera o dentro de su plan de estudio. ¿Entiendes? La jerarquía, esos son los procesos.
para poder distinguir, digamos, técnicamente y conceptualmente qué es una tarea, qué es una actividad, qué es un procedimiento y qué es un proceso. Eh, Esto lo vimos, ¿sí? Que nosotros tenemos, lo que acabamos de decir, funciones que se describieron, inclusive Fayola ya en la escuela clásica. ¿Cuáles son las funciones más importantes dentro de la organización? ¿Cuáles son los procesos más importantes? Según Fayol, fueron, o estos procesos son los que por lo menos mínimamente va a realizar cualquier organización. La función de administración, una de producción, una de comercialización, una de recursos humanos. Yo acá, estas son las mínimas. ¿Me está faltando alguna? No. Podría haber, estar el recurso humano, podría haber una función contable, una función financiera, la que está faltando. Dentro de las clásicas, acá podría sumar una financiera. Lo que queremos decir es, además, con este gráfico, es que todas las áreas funcionales, o sea, esta y estas cuatro, están, deben estar conectadas entre sí y en todos los niveles. ¿Ah? O sea que el plan este global que nació, recuerden, desde la misión, desde que se fundó, desde que se pensó la organización en qué es lo que va a realizar, cómo lo va a hacer, de qué forma, para quién, recuerdan que esos son los elementos de la misión, todo esto que se definió acá debe ser tomado por cada una de las áreas funcionales y en todos los niveles. Eso significa este gráfico. Y cuando sucede esto, ocurre lo que cualquier organización debería buscar, que es el alineamiento el alineamiento de la estrategia. En otras palabras, si la planificación global general de la organización buscó calidad, por ejemplo, todas las áreas funcionales deben también buscar esa calidad como su principal objetivo. De tal manera que la función de producción de una panadería, si acá se definió calidad, la panadería, ¿qué deberá hacer? Bueno, deberá buscar todos los procesos productivos que aseguren la calidad, ¿sí? Deberá buscar todos los insumos necesarios que aseguren calidad. Deberá diseñar inclusive toda la logística para que se asegure la calidad en tiempo y en forma, como decíamos, ¿sí? Esto es calidad para producción. Y ahora para recursos humanos, exactamente igual. Si acá se definió calidad, recursos humanos deberá preocuparse por contratar o por buscar, seleccionar personas que aseguren la calidad en todas sus funciones, ¿sí? O sea, la función de recursos humanos buscará que el panadero que va a trabajar acá, o que el jefe de panadero, el jefe de aquí, ¿ah? Sea una persona adecuada, con cierto nivel educativo, experiencia y demás. Eso es buscar calidad. ¿Se entiende? Se definió acá y va a ir repercutiendo en cada una de las funciones y en cada uno de los niveles también. Por ejemplo, si estamos hablando de acá, de la función de producción, la mínima actividad, la más pequeña, esté asegurando calidad. Por ejemplo, no sé, hoy que estamos con el COVID, podría decirse calidad en la limpieza. Bien, cualquier tarea, la más chica, limpiar los utensilios, limpiarse las manos, en todo eso, yo podría decir que estoy buscando la calidad. ¿eh? Y eso debe suceder en toda la organización, en todos sus niveles y en todas sus funciones. Ese es el concepto de alineamiento estratégico, que sirve mucho para ver que esto de las funciones trabajan de forma coordinada en toda la organización. Bien, ese esquema, que ya lo habíamos visto la vez pasada, también puede ser vista como este esquema, que creo que ya lo vimos, igual lo vemos un poquito de nuevo, que tiene que ver eh, con la cadena de valor. La cadena de valor es, en vez de ver esto así, que es una manera clásica, básicamente esto vendría a ser como un organigrama. Si aquí en vez de esto le pongo cargos, por ejemplo, acá yo podría poner gerencia general o presidencia, y acá en vez de poner funciones pongo gerente administrativo, gerente de producción, gerente de comercialización, y acá en vez de poner esto podría poner yo acá, si este de administración, podría poner contador, jefe contador, y acá ayudante de contabilidad, por ejemplo. Acá en comercialización podría poner gerente de comercialización y aquí abajo podría poner auxiliar de venta. No sé, ¿se entiende? Bueno, esto vendría más o menos a representar un esquema tradicional, un organigrama tradicional, visto con las funciones de una forma tradicional. Acá son las mismas funciones, pero visto desde una mirada estratégica. Una mirada estratégica que, ¿qué implica? Primero,
pensar que cualquier función de la administración, cualquier función actual, pública o privada es igual, tiene como su máximo exponente o como el principal interés satisfacer la necesidad del cliente. Y es por eso que toda la organización está basada y pensada por el cliente, para el cliente, por el cliente. Entonces, ¿qué dice Michael Porter, que es quien implementa o crea este diseño o este enfoque organizacional de los procesos? Me dice que estos procesos que están acá existen. Bien, sí existen. Ahora, así como están, no tienen la mirada del cliente, así sí. Y si yo tengo una mirada del cliente de la organización, lo que puedo decir es que los procesos que directamente satisfacen las necesidades del cliente van a ser procesos primarios de la misión o principales. Y por eso los pintan rojo. ¿Por qué? Porque estos procesos son los que directamente van a ayudar a la satisfacción del cliente. Todos aquellos que no estén acá van a ser procesos de apoyo o secundarios, que no satisfacen directamente al cliente, sino que le sirven a los primarios para que los primarios puedan hacerlo. ¿Sí? Ese es el concepto. La jerarquización, que implica tener el concepto de cadena de valor, significa que no todas las actividades dentro de una organización son las mismas. O sea, que hay actividades más importantes que otras. ¿Cuáles son las más importantes? La que van a satisfacer directamente las necesidades del cliente. Esas actividades, esas funciones son las más importantes y van a ir representando eslabones dentro de lo que es una cadena de valor. ¿Bien? En este caso, están viendo graficadas cuáles son investigaciones de desarrollo, diseño de producto, producción y marketing. Evidentemente estamos yendo desde la primera función hasta la última, todas satisfacen directamente al cliente. Investigación de desarrollo, ¿por qué? Porque evidentemente busca encontrar cuáles son las necesidades insatisfechas en el cliente. Eso es lo que va a tener como objetivo investigación de desarrollo, encontrar qué necesidades del cliente aún no las tiene satisfechas o de tenerlas todavía queda un margen para mejorar. Esa sería. Diseño de producto, bueno, una vez que yo encuentro esa necesidad insatisfecha, lo que tengo que es convertir esa necesidad en un producto. Bueno, el segundo punto es diseñar ese producto. ¿Qué es diseñar? Bueno, hacer modelos, esquemas de cómo sería el nuevo producto a lanzar o cómo sería ese producto modificado, por ejemplo, a lanzar. Si sería un celular, básicamente, ¿qué diría yo acá? Bueno, no sé, en investigación y desarrollo pudo haber surgido, por ejemplo, que a la gente le gustan los celulares, no sé, de pantalla grande, para sacar buenas fotos y ver la foto. Y que también tengan, no sé, que se vea bien en la oscuridad, con lo cual tenga el flash ese sea bastante potente y la resolución sea buena, por ejemplo. ¿Eso de dónde surgió? De acá. Investigación y desarrollo se ocupó de encontrar y de conocer eso. Después tiene que pasar una función propia también de la organización, pero volcar esa información en un producto. ¿Sí? ¿Y cómo lo vuelca? Y bueno, ya el diseño del producto creo que bueno, tendrá que ver cómo lo va a diseñar, a ver qué materiales va a constituir, cómo se va a realizar, cuál es el tamaño efectivo que va a tener. No puede ser tan grande como una tablet, pero ni tan chico como los celulares comunes, tiene que ser un tamaño promedio entre esas dos, medio entre esas dos. Cómo deberá ser la pantalla, qué calidad, qué resolución, el flash, todo eso. ¿Sí? Todo eso que tendrá que ser diseñado. Luego, una vez que está todo esto terminado, producción directamente empezará a producir eso que se ha pensado acá y luego la función de marketing en que entregará esos productos ya elaborados al cliente. Bien, todo esto satisface, insisto, de forma directa al cliente. Ahora, las otras funciones que son de apoyo como recursos humanos, finanzas, contabilidad, logística y administración, no son funciones que satisfacen al cliente de forma directa, no son funciones, pero sí apoyan a las primarias para que ellas lo hagan. ¿Cuáles son, por ejemplo, contabilidad? Finanzas, por ejemplo. A ver, ¿de qué le interesa al cliente saber si la empresa cumple o no con sus deudas? No le interesa de nada. Pero sí le interesa las actividades primarias. ¿Por qué? Porque si yo no tengo plata, no podré hacer, por ejemplo, investigación ni poder diseñar nuevos productos. ¿Se entiende? ¿Le sirve la actividad primaria? Sí, pero ¿le sirve al cliente directamente? No.
Y finanzas como objetivo, ¿qué tiene dos objetivos la función financiera? Saber si hay liquidez, ¿m? O sea, si se pueden pagar las deudas y buscar rentabilidad, que significa hacer que la empresa gane más, en otros términos, directos. ¿Sí? Entonces, la función financiera me va a decir, por ejemplo, a ver, no tenemos dinero para hacer nuevas cosas, no tenemos plata para diseñar nuevos productos, debemos manejarlo con lo justo. Eso me dirá función financiera. ¿Ah? Que no le va a interesar al cliente, no, no le importa si tenemos o no tenemos plata, pero sí le va a interesar a la función de investigación y del diseño, ¿ah? Porque me va a impedir, por ejemplo, la aplicación de nuevos productos. ¿Se entiende? Entonces es una función secundaria, importante sí, pero no primaria como estas que están acá. Bien, el concepto de cadena de valor termina cuando yo digo que en alguno de los eslabones dentro de esta cadena, dentro de las actividades primarias, se va a encontrar la ventaja competitiva. Concepto muy, muy importante. ¿Por qué? Porque la ventaja competitiva es todo aquel recurso, vamos a los términos que ya hemos enfocado. La ventaja competitiva va a ser un parte o la estructura organizacional o los procesos o la cultura, algo dentro de todos los atributos de una organización. La ventaja competitiva se va a encontrar en alguna parte de la cadena de valor, o sea, algún eslabón dentro de esta cadena y dentro del conjunto de actividades primarias. En alguno de estos lugares va a estar la ventaja competitiva. No va a estar acá, va a estar acá seguramente. ¿Mm? ¿Y qué es la ventaja competitiva? Un recurso o un atributo de la organización que no la tiene la competencia y que es muy valorada por el cliente. Y por eso mismo se configura como una ventaja, porque nosotros a ese atributo o a esa facultad de la organización la tenemos por encima de lo que tienen los demás, por encima de lo que puede llegar a tener la competencia. Y ese plus que tenemos nosotros por encima de la competencia es valorado por el cliente. Y ahí entonces tenemos una ventaja competitiva. ¿Se entiende? Ese es el concepto y esto se va a encontrar siempre en alguno de estos eslabones dentro de lo que es de la cadena de valor. Las ventajas competitivas van a depender y van a tener mucha relación con la actividad económica que uno esté realizando. Por ejemplo, para la panadería, que menciono mucho, es muy difícil que la ventaja esté en la investigación, en el diseño. ¿Por qué? Porque no hay mucho que investigar, a la gente le gusta el pan de determinado gusto, el pan para casi todos nosotros, el gusto es más o menos lo mismo, nos gusta el mismo pan, ¿sí? O sea, es muy difícil que una persona eh, valore el pan de distintas maneras. ¿El pan es rico o no? Digamos. Entonces es muy difícil que se encuentre, por ejemplo, nuevos gustos o nuevos sabores. Medio complicado. ¿Eh? Es muy difícil que se diseñen distintos panes, o sea, que el pan sea más chico, más grande, de distintas formas, de distintos colores. Podría ser, ¿sí? La, eh, porque todo lo que es comida entra por la visión, por los ojos, pero queda igual un poco margen para una actividad tan básica, tan conocida por todos, de la actividad de diseño. Lo que sí estoy seguro que la ventaja competitiva va a estar en la producción. ¿Por qué? Porque en una panadería lo más importante es que el pan salga rico, fresco, al momento, todos los días y demás. ¿Ves? Entonces esta producción y de entrega, evidentemente estas dos van a ser las más importantes y acá seguramente se encuentra la ventaja competitiva de una panadería. Paso otro ejemplo, actividades de software. Por ejemplo, todo lo que estamos viendo hoy, ¿ah? Evidentemente, por ejemplo, las empresas de software de gestión, o sea, aquellos que diseñan programas para empresas para que puedan automatizar los procesos administrativos y todo su proceso, ¿ah? Conocemos ese tipo de empresas, de hecho tenemos dos, acá los que están viendo el COE sabrán, ¿no? Ahí hubo dos exponentes importantes, Uson, uno que hizo esta aplicación para los chicos, para la gente que no puede escuchar bien, y le dio la aplicación para que mejore su audición. Se hizo famoso estos chicos que son de la estudiantes, bueno, ya ingenieros en informática, recibido una AUXE, yo conozco uno, y el otro que es su profesor, que también es un docente, digamos, universitario, trabaja en ingeniería y también en AUCE, es docente y, bueno, él está en no recuerdo el nombre de la empresa, pero es una de las más importantes dentro de Jujuy y que también se dedica a hacer determinado software y que
han diseñado entre los dos, unieron sus esfuerzos y su conocimiento, han diseñado otro programa, ¿ah? Que es el CIMOF, que si lo escucharon ustedes, el CIMOF, este programa que ayudaba o ayudará al gobierno, porque después se impidió por una cuestión legal, para que la gente para que el gobierno sepa en qué lugares están las personas que con el escaneo del DNI podrían ir viendo cuáles fueron los contactos y por dónde fue pasando o atravesando esas personas. ¿Se recuerdan más o menos el problema que hubo? Y bueno, demás. Bueno, ese CIMOF, que es un sistema donde esas empresas que se dedican, digamos, al desarrollo de sistemas, de aplicaciones y demás, ¿dónde tendrán su ventaja competitiva? A esto voy. Evidentemente, la ventaja va a estar en la investigación y en el diseño, ¿sí? En estas dos, porque estas empresas van a ser más y mejores cuanto más innovadoras sean y cuando mejor puedan trasladar la necesidad del cliente a un producto en particular, un producto concreto. Ahí esa empresa va a ser evidentemente la mejor, ¿sí? Acá tiene que estar la ventaja competitiva para ese tipo de empresa. En el nivel de producción no, porque en realidad programadores hay muchísimo, hay mucha gente que se dedica a programar, digamos, que básicamente es trasladar todo lo que se creó acá en programas de computación, ¿sí? En programación. Pero acá no está su ventaja, porque la ventaja está en la creación, ¿sí? En qué tan bueno sea esa aplicación y qué tan bien resuelva una aplicación o un sistema de información, una necesidad particular de una empresa, de un cliente, o en el caso nuestro, de toda la sociedad jujeña. Así que también funciona esto, va a ser la clave y ahí se va a encontrar la ventaja competitiva para ese tipo de organización. ¿Se entiende? Y así para cada una de las actividades seguramente van a ir cambiando las claves de negocio, digamos, van a ir cambiando dependiendo de qué tipo de organización estemos viendo. Bien, entonces, esto tenemos primero, vimos procesos así, forma tradicional, procesos así, vistos desde un tipo de una mirada estratégica. Bien, estas son los procesos que habíamos mencionado, ¿sí? Bueno, acá están todos pasados muy rápido, pero básicamente lo que buscamos nosotros, hasta que este punto voy a llegar y voy a terminar con la clase de hoy, es ver si los procesos organizativos diferenciados en procesos de la misión o del valor y procesos secundarios de apoyos le sirven a la organización para el cumplimiento de sus objetivos. ¿Eh? Ese es el objetivo de hoy, digamos, entender si los procesos dentro de una organización forman parte de una fortaleza o más bien son una debilidad de la organización. Digamos que esa es la conclusión final a la que tenemos que llegar nosotros, puesto que lo que estamos viendo es un análisis interno, o sea, lo que estamos buscando es analizar internamente a una organización o a un sector económico y ver cuáles son sus puntos fuertes y sus puntos débiles. Bien, ya hemos visto estrategia, ya hemos visto estructura y ahora estamos viendo proceso. La idea es ver si la estrategia es un punto, la configuración o la mirada estratégica de una empresa es positiva o negativa. Si la mirada respecto de la estructura organizacional es positiva o negativa, y ahora estamos viendo si los procesos dentro de la organización son positivos o negativos. Bien, y así vamos terminando, digamos, estos 5 apartados dentro de lo que son el análisis interno. Si ya estábamos en el tercero, nos falta simplemente cultura e indicadores económicos para terminar todos los componentes del análisis interno. Antes que se nos corte, chicos, bueno, terminamos acá la clase. Inmediatamente apenas termine, que ya se está terminando, paso a grabar, ¿sí?